Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Álvarez y esto es Jorge Álvarez Audio Tips en español. El día de hoy voy a hablar acerca de la ecualización. Voy a dar todos los aspectos, todos los conceptos acerca de los ecualizadores y sobre la ecualización. Así que si quieres saber más de esto, no dejes de ver este video. Nuevas técnicas de edición y producción de audio cada semana. Jorge Álvarez Audio Tips en español. El canal que estabas esperando. Ok. Estoy nuevamente en la sesión de mezcla anterior, en la que hice el video anterior de la canción de Curarex, No Merece Respirar. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la ecualización. Para esto vamos a empezar con unos ejemplos básicos. Tengo esta sesión aquí, pero para dar ejemplos más adelante. Ahorita lo que voy a hacer es digamos, un ejemplo con una grabación que voy a hacer ahorita en este momento. Vamos a crear un track de audio mono. Ok. Hacer las entradas. Ok. A la izquierda, ok. Ok. Y vamos a... como esta es la sesión de final, pues, de esta canción, yo tengo aquí un mastering. Vamos a quitarlo porque quiero que el ejemplo sea con la ecualización, o sea, con la referencia más plana posible. Ok, entonces vamos a poner aquí voz, prueba. No, voz nada más. Ok. Voz Jorge. Y vamos a grabar algo rápidamente. Jorge Álvarez Audio Tips en español. Ok. Jorge Álvarez Audio Tips en español. No clipeé. No, creo que sí estoy clipeando. Jorge Álvarez Audio Tips en español. No. Estoy clipeando. Vamos a hacer otra prueba por si las moscas. Vamos a ver aquí. Jorge Álvarez Audio Tips en español. Ok. Vamos a ver este. Jorge Álvarez Audio Tips en español. Ok. Entonces, vamos a usar esta. Primero el primer ejemplo con esta voz y luego vamos a ir con unas guitarras, con una batería y así. Entonces, básicamente vamos a empezar con este ecualizador que tiene bastantes parámetros, que es el de Isotope. Ok. Ahora, primero que nada, ¿qué es un ecualizador? Un ecualizador es, en este caso, un plugin. Anteriormente era un hardware o un dispositivo, un aparato que se componía de diferentes filtros. O sea, eras capaz de filtrar la voz de distintas maneras. Y también, no solamente filtrar, sino que también excitar lo que es el contenido de frecuencias en, en un archivo de audio o en un audio, ya sea digital o análogo. Entonces, una señal de audio, pues. Entonces, primero que nada, para saber, o sea, para hablar acerca de la ecualización, tenemos que saber lo que es el rango de frecuencia. O sea, el sonido se puede medir de diferentes maneras, ya sea en amplitud, pero también se puede medir en, en qué tan bajo es el tono o qué tan alto son los tonos o qué, qué, qué tonos compone un sonido, o sea, qué frecuencias compone un sonido en el sentido de que el sonido se mide en frecuencias en el cual los sonidos más graves, que suenan más graves, como por ejemplo un bajo, tienen menos frecuencias. O sea, ¿que es una frecuencia? Una frecuencia es un ciclo. Entonces tiene menos cantidades de frecuencias, o sea, menos ciclos. Un sonido bajo que un sonido alto que tiene más ciclos, o sea, tiene una frecuencia más alta. Entonces, eso se mide para el oído humano, se mide en un estándar según lo que nosotros somos capaces de escuchar. Y para trabajar en audio se hizo un estándar que es desde 20 Hz, o sea, las frecuencias se miden en Hz.
Las frecuencias de radio, por ejemplo, se miden en megahertz y ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando de audio, o sea, lo que nosotros somos capaces de escuchar como humanos eh, es desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, que también son 20 kHz o 20 kHz o 20K. Entonces, básicamente, nosotros vamos desde 20 Hz a 20 kHz. Ese es nuestro rango de trabajo en cuanto a audio y música. Nosotros siempre hablamos, pues. Entonces, obviamente, 20 Hz es algo muy grave y 20 kHz o 20.000 Hz es algo muy agudo. Pero todos los sonidos están compuestos por una gran cantidad de armónicos o de frecuencias, pues tienen frecuencias en todo el espectro. No es que simplemente, por ejemplo, el bajo o la, por ejemplo, hay gente que se deja llevar por el la 440 porque vibra en 440 Hz. Pero eso no quiere decir que ese la solamente abarque ese 440. Ese la, ahí a partir de ese la, digamos que se desarrolla una serie de frecuencias que se denominan como armónicos que componen ese sonido a partir de ese la 440. Entonces, eh, por ejemplo, aquí en el ecualizador, en esta parte de aquí pueden ver que nos dice en qué frecuencia estamos parados. Si nos paramos aquí, dice que estamos en 21 Hz, 20 Hz, y a medida que vamos hacia allá, va subiendo 200 Hz, 1000 Hz, 19.000 Hz, y por aquí 20, llega hasta 20.000 Hz. Entonces, básicamente nosotros siempre dividimos el espectro en tres partes, que es el bajos, medios y agudos, y algunas veces en cuatro, que es bajos, medios altos y agudos. Entonces, eh, aparte de esto, entonces el ecualizador se compone de una serie de filtros, que en este caso escogí este ecualizador porque digamos que tiene casi todos los filtros, o todos los filtros, que son el primero, es un filtro corta bajos o pasa alto, o sea, corta bajo o pasa alto, que es este, que lo elegimos en la primera o sea, como el primer knob, vamos a decirlo de esa manera. Nosotros podemos elegir qué filtro queremos usar. En este caso, yo elegí un filtro pasa alto. Este ecualizador lo nombra como high pass, o sea, pasa alto, pero también lo pueden nombrar como low cut. Cualquiera de los dos nombres es válido. Depende del fabricante, depende de cómo ellos quieran llamarlo. Ellos quisieron llamarlo high pass, pero si en otro ecualizador de otra marca, de otro fabricante, dice low cut, es lo mismo, es el mismo filtro. O sea, corta bajos. Entonces, este es un filtro que va a cortar bajo a partir de la frecuencia que nosotros le estemos indicando como frecuencia central. Y lo va a hacer con una curva que también nosotros le podemos indicar a través de un parámetro que se llama Q, o sea, Q o ancho de banda. El ancho de banda y el Q es lo mismo, solamente que se mide de manera, digamos, inversa. Por ejemplo, en el Q, mientras más mínimo sea el número, más grande es ese Q, o sea, más grande es la curva. Y mientras mayor sea el número, la curva es más cerrada. En el ancho de banda es exactamente lo mismo, pero al revés. Mientras mayor sea el número, más grande es el ancho de banda, y mientras menor sea, es más pequeño. También depende de el fabricante. Algunos fabricantes lo llaman Q y otros fabricantes lo llaman bandwidth, que es ancho de banda. Entonces, nosotros le estamos indicando aquí como la curva o, exacto, el ancho de banda, cuánta frecuencia va ella a abarcar para generar ese corte, pues, cuánto va a tardar en bajar. Entonces aquí nosotros estamos usando la frecuencia central, que es 156 Hz, pero realmente ella está empezando a atenuar desde aproximadamente 450 Hz, que es aquí, y termina de atenuar en aproximadamente 91 Hz, y aquí estamos en 450 Hz. Pero la frecuencia central es la que estamos indicando para que yo tome como referencia donde va a colocar ese filtro, pues es 156 Hz. Entonces ya tenemos una serie ya de conceptos, que es el filtro corta bajos o pasa altos, el Q o el ancho de banda y la frecuencia central. Ya tenemos tres conceptos que todos los ecualizadores lo tienen, todos, absolutamente todos, o
algunos son modificables, otros no. Hay unos, por ejemplo, ecualizadores que te permiten poner un cortabajo y modificar la frecuencia central, pero no te permiten modificar el Q, sino que el Q es fijo. Pero siempre lo tiene. O sea, el hecho de que no parezca no quiere decir que no lo tenga. Claro, lo tiene que tener a juro, solamente que en algunos no te permiten modificar ciertos parámetros. Ok. Hay otros parámetros, por ejemplo, en los micrófonos. Este micrófono tiene un cortabajo, pero simplemente te da la opción de activarlo o desactivarlo. Pero la frecuencia central, el Q y todo este tipo de cosas, lo tiene él ya predeterminado. Nosotros podemos nosotros indicar. Ok. Este es un filtro que se llama cortabajos o pasaltos. El otro filtro sería el contrario de este, que sería el low pass, o sea, el pasabajos o high cut, el corta altos. Que es exactamente lo mismo, pero al inverso. Él no va a cortar los altos y no va a dejar pasar los bajos. Y nosotros también, al igual, tenemos el Q en el que indicamos, tenemos la frecuencia central y eh, bueno, sí, el Q es la frecuencia central. Y es un filtro que va a cortar los agudos, pues. ¿Cómo interactúan estos dos? O cómo... Sí, cómo interactúan, o sea, cómo afectan este filtro a nuestra señal de audio. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita con esta prueba que yo tengo. Vamos a probar primero el primero que indicamos, que es este. Y vamos a usar este clip que grabé con un loop para probar. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. No voy a cortar el otro. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Es exactamente, o sea, básicamente lo que hace es eso, ¿sabes? Cortar bajo, pues. Y nosotros le indicamos a partir de dónde va a cortar los bajos. Ahora vamos a ver cómo funciona, cómo interactúa el Q. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge. Se dan cuenta que el ancho de banda, si lo cerramos todo, es muy preciso. O sea, es básicamente donde lo pongamos, ahí corte ya. Y si lo cerramos, él como que nos da más chance, se lo hace más natural, pues. De hecho, se escuchan más bajos porque obviamente se está atenuando eso de una manera más suave. Pero tenemos unos como diferentes modos de este filtro. Este filtro es como muy puro y simula lo que sería algo análogo. Porque en análogo no se puede hacer esto, que es el brickwork, que es simplemente cortar desde la frecuencia central y ya. No te permite elegir EQ. O sea, es un corte al ras de la frecuencia que nosotros estamos indicando. Esto, por ejemplo, en análogo, en el mundo del análogo, en los ecualizadores análogos, es imposible de hacer. No se puede hacer esto. En el digital sí se puede hacer con este filtro especial, o sea, con este modo, este filtro que se llama brickwork. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez. Ok, y el corta agudo es básicamente lo mismo, pero al revés. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. 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 Jorge Álvarez, Audio Tips en... Ok, y también tenemos el brickwork. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. En español. Ok, esos son los primeros filtros. Con estos dos se puede hacer un filtro que se llama bandpass, que es este, o sea, es un filtro que está compuesto de dos filtros, pues, que es, vamos a elegir aquí, y este vamos a ponerlo flat también. Ok, ¿qué es el bandpass? El bandpass es simplemente, nosotros le indicamos, por ejemplo, cerramos aquí y ya creo que estamos usando que no es lo básico. Bueno, no, es por el. Vamos a cerrar más esta. Ok, fin. Ok.
Eso, pues, dejar pasar solamente las frecuencias que nosotros queremos. Eso se llama bandpass. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. 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 Eso se llama bandpass, que es como un filtro que a su vez se crea con dos filtros que son estos dos que ya vimos, el bandpass. El bandpass no es el low pass y el high pass, o el low cut y el high cut. Ok. Lo siguiente que vamos a ver, el siguiente filtro va a ser el bell, campana, que es el más usado, por ejemplo, para ecualizar. El bell, aquí está. No, mentira, vamos a ver primero el shelf. El shelf. ¿Qué es el shelf? El shelf es esto básicamente lo que están viendo aquí. Él nos va a el low shelf, o sea, está el high shelf y el low shelf. El low shelf, ¿qué nos va a hacer? Nosotros vamos a indicarle también una frecuencia central y él va, si le vamos a excitar, o sea, o lo vamos a atenuar, lo que sea que le indiquemos, él lo va a hacer a partir de esa frecuencia hacia abajo. Todo lo que tú le indiques, o sea, si tú le dices, mira, disculpa, 300. De 300 quiero que... Y entonces aquí tiene un gain. Aquí viene un nuevo parámetro que es el gain, que puede ser negativo o puede ser positivo, en el cual tú le puedes decir que le reste 3 dB a partir de 300 Hz hacia abajo. Entonces tú lo puedes modificar aquí, poner 3 dB, 300 Hz, no, menos 3 dB, menos 3. Ok, y él está atenuando de 300 Hz hacia abajo, pero también tiene un Q. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él no va a hacer eso de 300 hacia abajo, sino que antes de 300 va a ser una curva. Entonces con el Q nosotros también vamos a indicarle cómo queremos que sea este filtro. O sea, cómo queremos que sea la curva, la manera en que él va a atenuar o excitar la frecuencia que le estamos indicando. Lo vamos a indicar con el Q, que es exactamente lo mismo del otro filtro, pero esta vez en un shelf. Ok, a ver cómo es el vintage. El vintage es mucho, no es tan... El Q no es tan pronunciado. Es un Q bastante ancho. Es un ancho de banda bastante ancho. Ok. Y el high shelf es como lo mismo, pero lo que sea que tú le indiques, ya sea excitar o atenuar, lo va a hacer desde la frecuencia central hacia adelante. Y también según el Q que tú le estés indicando, que es este que está aquí. Es exactamente lo mismo, pero de la frecuencia central hacia adelante. Ahora, ¿cómo interactúa esto al audio? Bueno, es que ahora vamos a ver. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. 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 Ok, y el otro, el low shelf. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Ok. Y ahora sí vamos a ver el bell. Vamos a usar este. ¿Qué es el bell? El bell es una campanita. O sea, tiene, digamos, como... Él atenúa la frecuencia que tú le indiques, pero también tiene un Q. O sea, como que afecta las frecuencias alrededores con una curvita. Y esa curvita tú se la vas a indicar mediante el Q. Entonces, ¿qué es el bell? El bell es el filtro en el cual atenúa una frecuencia, pero obviamente no puede solamente atenuar esa frecuencia específica, sino que según el Q que tú le indiques, él va a afectar con una curva las frecuencias que están a sus lados. Este es el más usado para ecualizar porque tú puedes también atenuar o excitar una frecuencia específica, puedes cerrar lo más que pueda para afectar solamente la frecuencia que tú quieres en caso que vayas a atenuar algo, en caso que quieras solamente colorear, darle que sea un poquito más de grave a algo, lo puedes abrir un poquito más el Q y, por ejemplo, darle un poquito de color en los graves por aquí.
Entonces, para este bell, eh, para ecualizador específico, tenemos varias frecuencias, varios parámetros. Tenemos la frecuencia central, el Q y el gain. Entonces, nosotros vamos a indicar en qué frecuencia queremos que actúe, qué queremos que haga, si excite o atenúe, cuántos dB queremos que lo haga y qué tanto va a afectar a su alrededor con el Q. Bastante personalizable este bell. Vamos a ver cómo interactúa con el audio. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. 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 En este ecualizador particularmente nosotros podemos modificar esta parte con el wheel del mouse. Ponemos el cursor aquí y si le damos al wheel, como que hace un zoom dentro de su análisis, pues, de su espectro. Y si lo agarramos, bueno, aquí está el máximo, esto es lo máximo que da, pero si estamos en zoom y le damos clic, podemos ir hacia abajo, hacia arriba, para ver como más opciones de, por ejemplo, atenuar. Aquí estamos atenuando hasta -8, pero podemos llegar hasta -27. Eso es bastante. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. 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 Ok. Ahora todos estos son filtros, son parámetros. Es la parte muy teórica y técnica de lo que es la ecualización. Y vamos a empezar a ver otros ecualizadores para que vean que es algo que está en todos lados. Por ejemplo, el ecualizador nativo, pues, del Cubase, Studio Q. También tú puedes activar un bell y tienes aquí el Q, la frecuencia central y el gain. Entonces puedes hacer exactamente lo mismo y también lo puedes agarrar aquí, que es lo que estábamos haciendo con el isotope. Tenemos aquí que solamente nos permite elegir entre shelf y cut. Este cut, él lo nombra cut, pero en realidad es un high cut, pero él lo nombra nada más cut. Y los bell los nombra pick. ¿A ver? Sí, los nombra pick. O sea, él no los llama bell sino pick, pero es un bell, se llama bell. Y en este caso, el filtro que está en la parte alta del espectro, nada más le pone cut, pero es un high cut. Y el que está en la parte baja, también le pone nada más cut, pero es un low cut. O sea, se ahorró los nombres ahí, pero casualmente el que está abajo es un low cut y el que está arriba es un high cut. Ok. Vamos a buscar uno de wave, por ejemplo. Es Q. Vamos a buscar este. De 4 bandas. Aquí, esto se llama Q1, Q2, Q3. Esta es la cantidad de bandas que tiene. Si vemos el Q8, es un ecualizador con 8 bandas, pues. Y otra vez los mismos parámetros. Bell. Bueno, aquí se llama bandpass, pero es un bell. Le llaman bandpass. Low shelf, high shelf, low pass y high pass. Y todos tienen para modificar el gain, la frecuencia central y el Q. Y también tienes una entrada y un output de extra, pues. Este Q8 tiene varios, como para lo que sea que tú vayas a usar. Si quieres usar solamente 2 bandas, puedes elegir un Q2. Es lo mismo, pero con solamente 2 bandas. Ok. Hay otros que no se ven así igual, que no son gráficamente visibles igual que estos que estamos viendo, que son un poco más, digamos, al estilo vintage. Por ejemplo, vamos a elegir este, SSL EQ, y lo pueden ver que es distinto. Ya no muestra una gráfica, sino unos knobs, unas perillas. Entonces, pero los parámetros son los mismos. Por ejemplo, el corte, él lo tiene aquí, es este, que tú lo tienes que activar. Y esto es un low cut. Y lo que dije anteriormente, en este low cut solamente nos está dando la opción de elegir la frecuencia central,
pero no estamos eligiendo el Q, o sea, la manera de la curva en que él va a hacer ese filtro, o sea, en que va a filtrar el audio, pues él ya lo tiene como predeterminado. Aquí tenemos un LF, mira aquí dice LF, ¿qué significa LF? Low Shelf. No, Low Frequency, disculpen. Low Frequency, pero es un shelf. Aquí simplemente nos permite elegir la frecuencia en la que queremos actuar y cuánto la vamos a excitar o a restar. Nos da la opción de elegir el Q. El Q que él tiene, la manera en la curva como la que él actúa con ese shelf, está ya default, predeterminado en este ecualizador. Y estos dos que están en el centro son unos Bell. Ahí dice Low Mid y High Mid Frequency. Y esto es un Bell, ¿por qué? Porque si nos permite elegir el Q, esto que está aquí es el Q, mira que tiene un dibujo de un Bell cerrado y un Bell abierto. Nos permite elegir en qué frecuencia queremos interactuar y qué queremos hacer, si atenuar o si queremos restar. Y este es un mismo Q, un mismo Bell, pero en otra parte del espectro. Este va desde 200, o sea, 0.20 kHz, son 200 Hz, hasta 2.50 kHz. Y este va desde 0.60 Hz, o sea, kHz, que son 600 Hz, hasta 7 kHz, que son 7000 Hz. Y luego tenemos un High Shelf, en el que también tenemos solamente frecuencias central y gain. Este ecualizador no tiene high cut, solamente tiene un low cut, no tiene high cut. Y tiene un gain de salida, o sea, un gain sí para controlar la salida. Pero tiene muchos parámetros de lo que ya vimos. Hay unos que son modificables, otros que no. Y por ejemplo, algunos filtros no lo tienes, como por ejemplo el high cut no tiene high cut. Pero es un ecualizador igual. Entonces, que dije al principio del video que un ecualizador es básicamente una composición de varios filtros. Ahora, aquí tenemos algo hay otro tipo de ecualizador que es el ecualizador paramétrico. No, disculpe, ese es lo que estamos viendo en el paramétrico, el gráfico. El gráfico es este que tenemos aquí, que es como para en vivo, eso no es para en vivo, es como para corregir el sonido de una sala. No se usa para mezclar, no se usa mucho, yo no lo uso de hecho. Que es los ecualizadores gráficos son básicamente un conjunto de bells, son puros bells que ya tienen un Q predeterminado y una frecuencia predeterminada. Tú lo que tienes que buscar qué bell de cuál frecuencia que vas a excitar o a restar. Por ejemplo, este. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Jorge Álvarez, Audio Tips en español. Son muchos bell que ya tienen una frecuencia central, que tienen una frecuencia central y un Q. Nosotros solamente vamos a indicarle el gain, es decir, el gain de cada uno de los bells que vayamos a usar. Ok, básicamente esto es lo que es la parte técnica de lo que sería la ecualización, pero para trabajar a la hora de mezclar, o sea, de ecualizar algo, hay que tener algo claro que es el criterio. Tenemos que tener criterio de lo que suena bien y lo que suena mal. Si algo suena opaco, tenemos que darle agudos o restarle medios o graves. Si algo suena muy brilloso, o sea, si molesta el brillo, tenemos que restarle agudos. Si algo suena muy vacío, tenemos que darle un poquito de cuerpo. Y ese tipo de cosas. Ahora, cuando estamos buscando una frecuencia específica que nos molesta, hay una técnica que se llama la técnica del barrido, que se las voy a mostrar rápidamente antes de terminar el video, con un ejemplo en la batería de esta canción. Vamos a buscar la batería, que es esta. Ok, vamos a buscar la caja.
Ok, ustedes se pueden dar cuenta que yo aquí atenué estas dos frecuencias. ¿Por qué yo hice esto? Vamos a salvar esto aquí. Un momento. Vamos a aplicar este plugin. Para aplicar, pisa Shift y Alt y simplemente lo arrastras por aquí y listo, se duplica. Ok, vamos a cerrar esto y vamos a quedar con esto. ¿Por qué yo atenué estas dos frecuencias que están aquí? Bueno, porque eran frecuencias que estaban molestando para la caja. O sea, no me estaban dando el sonido que yo quería, me estaban molestando. Entonces, yo las busqué y las atenué. Ahora, ¿cómo las busqué? Ok, vamos a explicarles cómo yo hice, hice esa búsqueda. Ok, si se dan cuenta, cuando existe esta frecuencia suena como un sonido un poquito como metálico, ¿no? Entonces la técnica del barrido consiste en solear la fuente o el instrumento que vamos a ecualizar o que vamos a corregir y agarrar un bel, cerrar mucho el ancho de banda, o un bel muy pequeño, o sí, muy pequeño, y empezar a barrerlo por todo el espectro hasta que encontremos una frecuencia que sea molesta, que no sea agradable. Esa frecuencia luego la vamos a atenuar. Creo que esta caja no me está dando el mejor ejemplo porque no suena muy bien ya sola. Vamos a probar con los toms, a ver. Creo que los toms sí tenían un... A ver. Ok. Tampoco. Vamos a ver las guitarras. Creo que no hay nada ahorita que suene mal. Todo suena bien. Vamos a suponer que esta guitarra nos está dando un problema. Vamos a buscar una frecuencia que nos molesta. Ok, en ese caso agarré una frecuencia alta que estaba molestando un poquito. Y luego la atenué. Menos 4 dB. Y está ahí la diferencia, pues. Bueno, y si se dan cuenta, en este caso yo estoy cortando bajos. O sea, fue una corrección que le hice a la guitarra, cortando bajos y cortando agudos.
Y lo volví a hacer nuevamente en otro ecualizador, en donde usé básicamente el que acabo de decir que no usaba, lo estoy usando. Y estoy cortando más agudos y aquí corrigiendo exactamente una frecuencia que básicamente es lo que dije, pues buscar otra frecuencia y atenuarla. Pero esta vez lo hice con este que son bells, como dije anteriormente. Vamos a ver qué pasa si yo pongo este donde va. Está en -8. Se pueden dar cuenta que es una frecuencia que está molestando. Pues y yo la bajé, le puse -6. Solamente en un solo bell y ya. O sea, la busqué, es esta. La bajé. Se la pongo en 0. Molesta. Si le pongo en -6, se va. Ok. Es una técnica que se llama el barrido. Se puede usar para voces, para tambores, para guitarras, para cualquier instrumento. Entonces, básicamente, eso son los parámetros, es toda la parte teórica y técnica de lo que es un ecualizador. Ustedes tienen que saber qué están usando, qué están haciendo, qué están afectando, qué es un filtro, cómo interactúa ese filtro en el audio. Y luego tienen que tener criterio para saber si algo hay que darle agudo o quitarle o darle cuerpo. Yo uso siempre una ecualización de restar. Siempre. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, los ecualizadores que tengo. Estoy cortando y estoy atenuando. En ninguno estoy excitando nada. No estoy excitando. Incluso en la voz, en el video anterior dije que la voz ni siquiera le hice nada porque sonaba bien. O sea, si algo suena bien, ya no tienes por qué ecualizarlo, juro. Aquí simplemente corté un poquito de abajo hasta 100 y ya. No subí, no bajé nada. Lo dejé como está. Por ejemplo, la batería en los tones, creo, para ver qué dicen los tones. Creo que tampoco hice nada. No hice, bueno, le di un poquitico aquí arriba. Se pueden dar cuenta, algo casi tonto. Vamos a ver en la batería, por ejemplo, el kick. En el kick, mira que atenué 2 veces y subí solamente para darle cuerpo al bombo. Pero estoy atenuando. No estoy excitando nada. En la caja, en el ecualizador, también atenuar. Atenuar aquí, un poco de cuerpo aquí. Así que bueno, ya saben, aprendan a usar los ecualizadores, estudien cada uno de los filtros, cada uno de los parámetros, usen diferentes ecualizadores para que ya empiecen de una vez a entrar en este mundo de la ecualización. Gracias por ver el video. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir a mis redes. Hasta la próxima.